Buenas noches. Voy a realizar la presentación de la unidad 1, Introducción a la Programación. Mi nombre es Héctor Eduardo Tárrara, pertenezco al programa de Ingeniería en Electrónica. Mi grupo es el 234, pertenezco al CREAD José Acevedo y Gómez. Las temáticas del curso comprenden una etapa inicial, la unidad 1, Introducción a la Programación, que se realiza de forma individual. La etapa 1 comprende el taller de reconocimiento inicial, revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Las fechas de entrega son del 24 de agosto al 6 de septiembre. La etapa intermedia comprende la unidad 2, algoritmos y estructura de datos. Se realiza de forma colaborativa. Comprende una etapa 2, el taller de fundamentos de programación, algoritmos, desarrollar el taller fundamentos de programación. Fechas de entrega del 7 de septiembre al 4 de octubre. La unidad 3, lenguajes de programación, primera parte, que se realiza de forma individual. Compone una etapa 3, el taller de instalación y configuración del entorno de desarrollo, instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y el lenguaje de programación C numeral. Fechas de entrega 5 de octubre al 18 de octubre. La unidad 3, lenguajes de programación, segunda parte. Se realiza la etapa 4, taller de lenguajes de programación, codificación de lenguajes, desarrollo del taller de lenguajes de programación. Es de tipo colaborativa. Las fechas de entrega son del 19 de octubre al 16 de noviembre. También en esta unidad se realiza otra etapa 5, que es la lección evaluativa de programación de computadores, presentar la lección evaluativa sobre programación de computadoras, es de forma individual, fecha de entrega 17 al 29 de noviembre. La etapa final se compone de la unidad de lenguaje de programación, se realiza la etapa 6, taller de evaluación final, desarrollar las actividades componente práctico. Es de tipo individual. Fecha de entrega 30 de noviembre al 13 de diciembre. Aquí les presento las respuestas a las siguientes interrogantes de la unidad 1. La primera pregunta, ¿qué entiende por programación de computadoras? Son instrucciones con las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo a los datos que se procesan en la computadora. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Blaise Pascal, en el año 1623 a 1662, era un filósofo científico francés. Se considera el padre de la computadora. Ya inventó y construyó la primera calculadora automática utilizable, utilizando los principios del odómetro que cuenta los kilómetros, el cual consiste en mecanismos sincronizados para realizar cálculos. Josimar Jacques, en el año 1753 a 1834, hizo el desarrollo del telar automático para perforar tarjetas con agujas de tejer en un telar mecánico. Las tarjetas construían un programa que creaba los diseños textiles, formando con esto una máquina que funcionaba con instrucciones codificadas. Charles Babbage, en 1793 a 1871, era un matemático que diseñaba una máquina diferencial con la cual podrían hacer cálculos, seleccionar, almacenar la información, resolviendo problemas con los cuales imprimen dichos resultados. La máquina no se logró construir, pero se consideró el precursor de la computadora. Para luego, Ada Augusta, que fue la novia de Babbage, a través de una máquina diferencial se crean programas. De esta manera, se considera a Ada
como la primer programadora de computadoras. McCool y Escher en 1951 se desarrollan la UNIVAC 1 para la compañía Remington Rand, la cual se utilizó para los datos del censo en los Estados Unidos. Después fue utilizada para la predicción de las elecciones presidenciales de Derwin D. Eisenhower en Estados Unidos. Otras innovaciones que se hicieron en el año 1955 fue Fortran. Con la compañía IBM se desarrolló un lenguaje de programación de alto nivel para el propósito general, utilizado para procedimientos científicos y cálculo numérico. Este tipo de lenguaje es muy antiguo y en estos momentos se utiliza. El BASIC en 1964. Se utilizó en computadoras personales y por su simplicidad era muy popular en los años 70. El lenguaje C en 1972 fue creado para sistemas tipo Unix en base para el desarrollo de otros lenguajes de programación como el C numeral, Java, el Perl, PHP, JavaScript y Python. El lenguaje C++ en el año 1983, donde las siglas ++ significa el incremento operador de C, es la adecuación del lenguaje C que contiene funciones de tipo virtual y plantillas. El Python en 1991 está diseñado para asistir en distintos índoles de programación y de una manera más fácil y agradable de usar. Java en 1995 se realizó para un proyecto de televisión interactiva que tiene como novedad la multiplataforma y ha tenido gran acogida, ya que está en segundo lugar a la del lenguaje tipo C. JavaScript en el año 1995 se desarrolló con el fin de mejorar la funcionalidad de las páginas web, ya que con este tipo de sistema se pueden dar una mejor presentación, interactividad, animaciones y otros usos. El Swift en el año 2014 es un lenguaje novedoso en el cual fue creado por Apple, que es una multiparadigma para el desarrollo de aplicaciones para iOS, el Mac OS X, y está diseñado para integrarse con firmwares Cocoa Touch. Se puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C y utiliza las funciones de C. Les presento la tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C numeral. Lenguajes de programación. El Java. Con la creación de Big Data, los programadores especializados en Java fundamentan desarrollos en Adobe para crear plataformas en análisis de datos. El lenguaje sirve también para el desarrollo en aplicaciones móviles y programas de páginas web indispensables para muchas organizaciones. Ventajas. Es una multiplataforma que funciona en cualquier sistema operativo que contenga Java Virtual Machine. Compatible con navegadores web. Una de las desventajas son la necesidad de los plugins en Java, ya que muchos navegadores no lo soportan. Es vulnerable a los códigos maliciosos. El applet en ciertos casos exige una versión específica de JRE. Otro lenguaje es el JavaScript. Su descripción es un lenguaje de programación interpretado estandarizado como ESMA-Script. Se orienta en objetos, se obtuvo de prototipos imperativo y dinámico. Su uso es una forma lado cliente, utilizado para navegación web, mejorando la interfaz de usuario y las páginas web dinámica para muchas aplicaciones externas como documentos PDF. Su ventaja: tiene funcionalidades que no soportan por HTML
y se puede utilizar en conjunto como lenguaje HTML. La desventaja: tiene que descargarse totalmente para ser comprendido bien. Por parte de la seguridad posee algunos riesgos. Otro lenguaje es el PHP. Su descripción: es acrónimo recursivo de PHP. Es un lenguaje para el desarrollo web definido como código abierto y que puede ser adecuado en HTML. La ventaja: el lenguaje es fácil de comprender y de aprender. Se caracteriza por ser rápido. En la web lo soporta adecuadamente. Las desventajas: para el testeo de páginas web que se van creando se necesita instalar un servidor web que soporte PHP. Colapsa cuando los números de peticiones en descargas de páginas aumentan. El lenguaje de programación C se describe: se implementan en sistemas operativos de tipo Unix, contiene una multiplataforma y altamente acogido por la eficiencia del código. Uno de los usos es realizar interfaces a dispositivos hardware y sistemas embedidos. La ventaja: tiene acceso a memoria de bajo nivel por medio del uso de punteros. Este lenguaje se diseñó para ser altamente transportable. La desventaja: dispone de un soporte rudimentario para programación genérica y sobrecarga los operadores. Necesita de instrucciones de entrada y salida para el manejo de cadenas de caracteres. El lenguaje de programación C numeral, su descripción es conocido como el acrónimo C#. Es un lenguaje desarrollado por Microsoft que se basa en lenguajes C, C++ y Delphi. La plataforma es muy conocida entre los desarrolladores de productos Microsoft. La ventaja: hay un rango más amplio de datos y con definición de los tipos de datos que aparecen en C, C++ o Java. Declaraciones de nombres: cuando se inicia a programar se puede realizar definiciones de una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. La desventaja: se tiene que actualizar con una versión reciente de Visual Studio.net. Se exige requerimientos mínimos en el sistema operativo Windows con sus versiones actuales. Otra de las tendencias en cuanto a los lenguajes de programación: el futuro que se espera en los lenguajes, en los equipos DevOps, en los cuales se desarrolla aplicaciones con inteligencia artificial, diseño de material pero no escomorfismo, las microinteracciones, la creación de bots conversacionales o chatbots, y en tanto del mayor auge de la JavaScript en todos los ámbitos de la programación. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencione dos ejemplos. En cuanto se habla a las prácticas de programación, podemos tener en cuenta que hay varias reglas para programar, como el uso de las variables bien definidas, utilizar nombres claros y organizados, el uso adecuado de los literales, haciendo todo esto que el código se entienda y que se pueda modificar en cualquier momento. Otro enunciado es: indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C numeral. Este tipo de lenguaje funciona de forma fácil